Gracias, Señor. Gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa del Señor? No le escuché. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa del Señor? Gloria a Dios. Gracias, Señor. Primeramente damos la bienvenida a ustedes también que están aquí, pero le damos también la bienvenida a todo aquel que vía internet van a ver este servicio. Amén. Sean todos bienvenidos y que esta palabra sea de gran bendición. Amén. ¿Cuántos quieren oír palabra de Dios? Yo sé que tenemos hambre y sed. Amén. Que su nombre sea exaltado y glorificado. Amén. Nos hemos gozado en sus alabanzas, hemos orado. Amén. Ahora entramos al plato fuerte. Lo único que puede cambiar al hombre se llama la palabra de Dios. No historias humanas, sino la palabra de Dios es lo que cambia al hombre, porque me cambió a mí y sé que lo ha cambiado a cada uno de ustedes. Y aquel que todavía no lo ha conocido también lo puede cambiar. Amén. Así que busquemos en nuestras Biblias Mateo capítulo 14, San Mateo capítulo 14, versículo desde el 13 al 33. Amén. Pueden buscarlo en sus Biblias, sus teléfonos celulares. No decimos que no a la tecnología, simplemente que le podamos dar un uso, amén, para que sea para glorificar a nuestro Dios en todo tiempo, amén. Cuando lo tengan puede dar un fuerte y grande amén. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, amén. Y la palabra se lee en el nombre de los tres grandes, Padre, Hijo y Espíritu Santo, amén. Oyéndolo, Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud. Repita conmigo, vio una gran multitud. Y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, denles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Amén. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar. Diga, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano y asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca,
se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Amén. Padre, te oramos en este momento, Señor Padre. Espíritu Santo, sea bienvenido. Señor Padre, tome posesión de nuestra mente, de nuestro corazón. Háganos tierra fértil, Jehová Dios mío, para recibir, Señor, su enseñanza y su palabra, Señor. Usted conoce, Señor, todos los corazones nuestros, Señor. Usted sabe la necesidad y la hambre que tenemos, Señor. Su pueblo, Señor, está aquí en su casa, Señor. Incluso, Jehová Dios mío, Señor, aquellos que quieren aprender a tener una relación cercana con usted. Yo le pido, Espíritu Santo, que lo visite, que lo compunja, que toque los corazones. Y así como cuando Pedro dio su primer Padre sermón, se convirtieron 5,000, que sea en esta noche su nombre exaltado y glorificado sobre todo, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, todo lo que se haga, Señor, es para su gloria y para su honra. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Puede tomar asiento. Gracias, Señor. En este capítulo es muy triste. ¿Por qué digo que es triste? Porque empieza con la muerte de Juan el Bautista. Amén. Vemos que en el capítulo 13 están las parábolas de Jesús y al final de ese capítulo empieza diciendo que no hay profeta en su propia tierra. Pero vemos en este primer capítulo, y no lo leímos por falta de tiempo, pero yo sé que ustedes lo conocen, es donde Herodes mata o acribilla, por decirlo así, de una manera vil a Juan el Bautista. Amén. Y sabemos por cuál fue o lo que aconteció de eso. Porque Juan el Bautista, amén, le decía a él que estaba mal o no era lícito que tomara la hermana Herodia de su hermano Felipe. Pero el punto de esto es que vemos la hija de ella danzando en un cumpleaños, en una celebración. La Biblia no habla de dos cumpleaños que están plasmados aquí en la Biblia. Uno fue cuando uno es aquí el de Herodes, y el otro fue cuando un rey egipcio, ¿se recuerdan cuando el panadero y el copero? Ese era también un cumpleaños. Solamente se registran dos cumpleaños. Pero donde nosotros nos queremos enfocar es que podía surgir una pregunta a los discípulos. ¿Por qué Jesús no hizo nada por Juan el Bautista? Juan el Bautista fue encarcelado. Juan el Bautista vemos que pidieron su cabeza, amén, y se la pusieron en una bandeja a esta joven que danzó delante de su rey y simplemente pidió eso y fue instruida por la madre de ella. Entonces Herodes, por cumplir una promesa hecha en base a esa celebración, vemos que no podía retroceder a esa promesa. Nosotros sabemos que no podemos prometer ni por el cielo ni por la tierra. Pero el punto de esto es que si ya se hace cualquier promesa, nosotros no podemos cumplirla si va en contra de la palabra del Señor. Él no tuvo escrúpulos. Él no vio más allá de su entendimiento. Él simplemente asió y pidió la cabeza de Juan y la puso a los pies de aquellos que la querían. Pero vemos a final de del principio del capítulo, donde dice el 12, entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Vemos que, como hemos leído, Jesús se apartó a orar, pero vemos que una multitud le seguía. Y Jesús asió a ella y vio que tenían enfermedades y tuvo misericordia de ella, como Jesús ha tenido misericordia de cada uno de nosotros. Pero también vemos en los versículos por qué Jesús ayudó a tantas personas y nos podemos preguntar, a pesar y asegurar que sus discípulos pasaron por esa situación, en el aspecto de que se podían preguntar, como usted y yo nos podemos preguntar ahora, ¿por qué no ayudó a Juan el Bautista? Nosotros sabemos que el tiempo del Señor es perfecto, pero yo lo quiero llevar a través de este capítulo a que nosotros no somos quienes para enjuiciar a Jesús o para poder decir cómo Él tiene que actuar o cómo tuvo que actuar en ese tiempo. El punto de esto es que si eso aconteció, fue porque fue su voluntad. Amén. Y tenía que cumplirse algo. Amén. Pero yo sé, y permítame imaginarme, que seguramente los discípulos pudieron haberse preguntado por qué no hizo nada. Por ese que abrió el camino.
como dijo el pastor, que él no era digno de atar los sandalias de sus pies. Ese que predicaba el arrepentimiento. Y no era que él no muriera, es simplemente la forma como él murió, que fue decapitado. Amén. Pero seguimos hacia adelante. Jesús siempre atrajo a muchas personas y cada una de esas personas tenían un intelecto o tenían un pensar diferente una de la otra. Amén. Personas que tenían su forma de pensar, tenían su forma de actuar, tenían sus propios problemas individuales, así como cada uno de nosotros tiene su propia vida, claro, en Cristo Jesús. Pero el punto de esto es que no pensamos ninguno de nosotros iguales. Por más que queramos, unos trabajan de una forma, otros trabajan de otra. Amén. Pero podemos ver que Jesús tuvo compasión de la multitud. Él se apartó a orar a un monte, seguramente para orarle al Señor, buscar dirección, cómo actuar, cómo seguir hacia adelante, cómo poder glorificarlo. Jesús hablaba en parábola. Seguramente Jesús en ese tiempo también instruyó y capacitó a muchos y le daba a entender cómo era que uno tenía que comportarse o ellos tenían que comportarse para poder recibir el reino de los cielos, para poder ser agradado por Dios, para poder glorificar al Padre aquí en la tierra. Pero el punto de esto es, ¿por qué podemos ver que ya se estaba anocheciendo, como nos dice el versículo? Ya la noche estaba llegando. No sé qué tiempo tomó Jesús sanando enfermos. No sé qué tiempo tomó Jesús también predicando. No sé qué tiempo tomó Jesús hablándole a esa multitud. Lo que sí sabemos es que tuvo misericordia de ellos, como ha tenido misericordia de cada uno de nosotros. Pero me gusta lo que nos habla Jesús en el versículo 16. Y nos da a entender, Jesús les dijo, no tiene necesidad de irse, dele vosotros de comer. Es que los discípulos fueron donde Jesús a ver que ya estaba anocheciendo. Ellos fueron y le dijeron a Jesús, ya es tiempo, con mi palabra, de que estas personas se vayan a buscar un refugio, a buscar alimento. Por eso digo, no sé qué tiempo estuvieron con él, pero el punto de esto es que ya la noche estaba viniendo. Y el texto nos habla que eran 5,000 personas, sin contar, amén, mujeres y niños. Imaginémonos que no todos seguramente, vamos a poner que tenían sus esposas, tenían un hijo o tenían 2 hijos, o podemos compensar con aquellos que no fueron con esposa. La cosa es que eran más de 5,000 personas. No podemos decir a ciencia cierta que eran 10,000, 15,000. El punto era de que sí, él suplió la necesidad en ese tiempo. Amén. Y sigue supliendo necesidades en este tiempo. Pero el Señor quería dar una enseñanza y la iba a dar a sus discípulos, pero también nos la va a dar a cada uno de nosotros. Que ellos eran importantes, que ellos no tenían la capacidad para alimentar a las personas. El Señor sabía, y ustedes lo saben también, que los discípulos tenían limitaciones, como nosotros tenemos también limitaciones. Jesús sabía que ellos no podían alimentar a esas personas. Pero le dice aquí en el versículo 16, denle ustedes de comer. Denle ustedes de comer. Yo me imagino poniéndome en los zapatos y permítame imaginarme en los discípulos, ¿cómo dice este maestro que nosotros suplamos la necesidad hambrienta de este pueblo? ¿Cómo podemos hacerlo? Y eso es lo bueno de Jesús, que nos permite que usted y yo actuemos en nuestras propias capacidades. Pero a la vez nos da a entender también que tenemos limitaciones. Y esas limitaciones nos hacen a nosotros, por decirlo así, frágiles en la mano del Señor. Pero a la vez nos dice su palabra, di al débil, fuerte soy. Amén. Que ellos se vieran que no iban a poder con esas dificultades, igual que ahora mismo. Dificultades que vienen a nuestras vidas, que nosotros no podemos hacer nada con problemas o con enfermedades. Pensemos y meditemos, cada uno de nosotros que tiene un pensar diferente, de que podemos tener problemas, dificultades, ya sea en el matrimonio, ya sea en el trabajo, ya sea en la congregación, ya sea fuera del pueblo, o sea en el town donde estemos, o donde sea en nuestros países. Pero el punto de esto es que Jesús le estaba dando a entender a ellos que ellos no iban a poder suplir la necesidad, porque le estaba dando tiempo para que pensara. Así que podemos ver que
para nosotros, tenemos nosotros limitaciones. Pero el punto de esto es, y la impotencia que tenían, así podemos ver que lo que no pudieron resolver los discípulos, lo pudo resolver nuestro Señor Jesucristo. Solamente Él lo puede resolver. Y si tuviéramos que darle un título o algo, o para dar fundamento a esta prédica, podemos decir: Jesús tiene el control y el poder para todo. Usted y yo lo sabemos, que Jesús tiene control y poder, y está manifiesto su poder aquí en su palabra, porque esta palabra, aunque esté escrita, hace el mismo resultado de cuando Dios sí dijo: hágase la luz, también se hizo. Lo único que el Espíritu Santo inspiró a hombres, donde la plasmaron, inspirada por ellos. Pero si usted y yo hacemos nuestra esta palabra, y en cualquier situación de nuestras vidas, ya sea enfermedad, ya sea dificultades, ya sea problemas, esta palabra puede hacer el mismo efecto, porque dice que su palabra no retornará vacía y hará el propósito por cuanto Él la envió. Y esto es la grandeza que tiene la palabra de Dios en la vida del creyente, pero también en la vida de aquel que no ha creído. Porque el Señor estaba preparando el escenario para que los discípulos aprendieran de que Él era el Dios todopoderoso y el Dios que podía suplir las necesidades, y un Dios que no tiene ningún tipo de limitación. Qué bueno es nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno es saber y entender que Él nos ha salvado. Ahora podemos ver que el Señor envía también a sus discípulos lejos. Y vemos la rapidez, porque incluso en otros evangelios, tanto Mateo, Marco y Lucas, están plasmadas estas palabras en ellos, visto desde un punto diferente, Pero el punto de esto es que vemos por qué tanta rapidez para enviar a sus discípulos a otra ribera o a otro lado. Recordémonos que podemos pensar de que el pueblo quería hacerlo rey. ¿Por qué? Porque Jesús daba sanidad y Jesús también suplía alimento. Entonces dijeron o pensarían: este es el rey que nosotros necesitamos. Pero sabemos que Jesús no vino como rey, sino que vino como siervo. Y ese era el engaño que tenía Satanás para poder llevarlo a él a un punto de vista de que usted y yo en este tiempo no tuviéramos salvación. Porque si Jesús era proclamado rey, entonces no se iba a poder cumplir lo que la palabra dice, que Él tenía que ir a la cruz, que Él tenía que dar su vida por usted y por mí. Amén. Podemos pensar que Jesús despachó tanto a los discípulos, pero permítame pensar en tanto de lo que los discípulos tenían que pensar. ¿Por qué? ¿Cómo un hombre suple 5,000 personas? Simplemente con 3 pececitos y 2 panes. ¿Cómo lo puede hacer? Ellos tenían preguntas en su mente y en su corazón, aparte de las preguntas que podían tener también de que por qué Juan el Bautista también murió así. Pero ahora tenían tiempo para ellos meditar en sus a solas, porque Jesús lo estaba mandando al otro lado de la ribera. Y en ese punto ellos podían pensar y hacerse preguntas o cuestionarse entre uno y el otro de quién era este hombre, de cómo este hombre podía hacer esas sanidades, de cómo este hombre podía suplir cada una de esas necesidades. Pero también ahora podemos ver que Jesús despedía a la multitud y subía al monte a orar, lo que principalmente se dijo en el principio cuando empezamos a leer el versículo 13, que Jesús se apartó de allí a una barca en un lugar desierto, apartado, y estaba orando. Ahora Jesús nuevamente surge o sube al monte a orar después de despachada a la multitud. Y los discípulos lo envían al otro lado. Jesús estaba trabajando en la vida de sus discípulos, como también está trabajando en la vida de cada uno de nosotros. No podemos dudar de eso. Yo sé que no podemos hacer preguntas y no podemos pasar por enfermedades, podemos pasar por problemas, dificultades, que tenemos la misma pregunta de cómo vamos a poder salir de esos problemas o de esas dificultades. Pero en esta mañana o esta tarde le podemos decir que así como Jesucristo suplió las necesidades de 5,000 y donde ellos no entendían cómo lo pudo hacer,
también Jesús puede suplir las necesidades suyas y de cada uno de nosotros en esta tarde. Podemos ver como ya cuando los discípulos salen y se encuentran en un mar, surge una marea, o surge una tormenta, o surge unos vientos contrarios. ¿Qué cosa? Que cuando ellos salen y obedecen a Jesús se levanta esta tempestad. Cuando usted y yo estamos haciendo la voluntad de Dios, vamos a ver tormenta alrededor nuestro. Pero ya Él venció cada una de esas tormentas. Ya era vencido al mundo. Y nos ha dado a entender por medio de su palabra que usted y yo sí podemos llegar a la salvación. Porque ese sacrificio no fue en vano. Y ese sacrificio fue por usted y por mí. La tormenta se levantó mientras los discípulos estaban trabajando. Estaban haciendo exactamente lo que Cristo le había mandado hacer. Pero aún así la tormenta se levanta. Jesús fue al encuentro de sus discípulos también. Pero me llama la atención que Él va al encuentro, pero no me dice la palabra que llegó de una vez, sino que Él venía hacia ellos. Y Pedro se asustan cada uno y dicen un fantasma. Porque el Señor quería enseñarle a ellos y a nosotros a confiar en Él. En esas dificultades que estaban ellos aconteciendo, podemos pensar que ya ellos tenían tiempo tratando en la tormenta. Ellos tenían tiempo buscando la forma de cómo salir de esa tormenta. Pedro era pescador. Su hermano también era pescador que lo ayudaba. Ellos buscaban la forma de cómo hacer frente a esa tormenta. Pero Jesús estaba trabajando con ellos. Porque Jesús trabaja con el anhelo del corazón que tengamos cada uno de ustedes. Nosotros hemos aprendido en el libro de los Hechos, como Pablo, a pesar de las adversidades, siempre tenía un anhelo en su corazón, aunque el Espíritu Santo le cerraba las puertas por un sitio, ya sea por cualquier capacidad que no estaban preparadas esas personas, pero a la vez él no se detenía y decía, bueno, déjame esperar que el Espíritu Santo abra otra puerta. No, él buscaba la forma de cómo seguir glorificando a Dios, de cómo seguir hablándole al pueblo de Israel que había una salvación que no era por medio de una ley, sino que era por medio de un redentor que venía por su pueblo. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor que sí es posible. Él tenía que enseñarle acerca de salir a conquistar tormentas de la vida, usando sus propias habilidades y fuerza. Pero tengamos algo presente. Jesús solamente intervendría cuando ya había hecho todo lo que podían hacer. O sea, cada vez que nosotros salimos a enfrentar una tormenta, una dificultad, Jesús espera. Porque hay una enseñanza que usted y yo tenemos que reconocer. Y Jesús no va a trabajar con nuestra propia fuerza, sino cuando ya usted y yo no tengamos fuerza, entonces el que le entra a la barca y quiere glorificar al Padre y quiere darle a entender al que está en la barca o al que sale de ella que solamente Él tiene la última palabra en la vida de cada uno de nosotros. Jesús actuaría cuando ya las propias fuerzas de los discípulos no pudieran hacer más. Él esperaba, así como espera en cada uno de nosotros, así como esperó en Pablo. Y me encanta porque mira lo que dice el Salmo 28, versículo 7. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. ¿Cuánto lo creen? En Él he confiado mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón y con mis cánticos le alabaré. Jehová es mi fortaleza. Sabemos que en cada una de esas tormentas que usted y yo podamos pasar, Él es nuestro escudo. Él es nuestra fortaleza. En Él hemos confiado. Porque Él es que ha vencido la muerte. Él fue la primera de la resurrección. Él es que sabe y entiende cómo tenemos nosotros que caminar. Jesús le dio la certeza que su presencia le repartiría su presencia de Cristo. Sobre el agua fue un gran aliento. Él caminó sobre ella. Pero vemos a Pedro haciendo una pregunta diferente o queriendo ir más allá de sus conocimientos. La presencia y la palabra del Señor Jesús son como una maravillosa redención de su cuidado y poder para salvarnos en la tormenta de la vida. Pero qué bueno es el Señor,
Porque miren lo que me dice Juan, capítulo 6, versículo 20, en medio de esas dificultades. Mas él le dijo, yo soy, no temáis. Eso no dice Juan, que lo ve como una señal. Y le dice, mas él le dijo, yo soy, no temáis. Ellos pensaron que era un fantasma. Y el enemigo quiere ganar ventaja en medio de las dificultades. No olvidemos que ellos estaban obedeciendo al Señor. Ellos se montaron en la barca y iban a ir del otro lado. Pero a la vez se levanta una tormenta o una tempestad para que ellos dudaran de que se le olvidara el milagro que el Señor había hecho de suplir la necesidad de 5,000. Y eso es lo que hace el enemigo, de que quiere robar la palabra que el Señor quiere darnos a cada uno de nosotros. De que quiere poner limitaciones para que Él no sea glorificado en la vida de cada uno de nosotros. En nuestros hombros descansa una responsabilidad grande. Y mientras el creyente entienda y reconozca esa responsabilidad, mucho más fácil es Cristo glorificarse a través de cada uno de ellos. No es simplemente venir a un culto. No, es más que eso. Es tener una relación cercana con Él. Es hacer lo que hizo Jesús, que salía al monte a orar, a buscar dirección de su Padre, a tener una relación cercana para cuando esas tormentas pudieran venir, entonces ser fortalecido en Cristo para que podamos glorificarlo a Él y decirle, vete Satanás, porque mi Redentor vive, porque mi Redentor me ha salvado, porque mi Redentor me ha dado una vida. Y una vida en abundancia. Las angustias humanas en su máxima expresión, las tormentas, puede constituir tristezas, conflictos internos, tentación, depresiones, circunstancias adversas, etc. Yo no sé qué tipo de tormenta puede usted estar peleando. Lo que sí yo sé que por medio de Cristo podemos tener la victoria. Y si usted lo cree y yo lo creo, sabemos que Cristo será poder ser glorificado. El tema en cuestión es este. Y tenemos que tener claro que las grandes tormentas de la vida somos nosotros indefensos. Solamente la presencia de Jesucristo nos puede llevar a través de esas tormentas. Con su presencia solamente podemos cautivar y conquistar esa tormenta. Los discípulos no pudieron hacer nada en esa tormenta, absolutamente nada. Si el Señor no llega a su encuentro, ellos iban a padecer. Si el Señor no llegaba al encuentro suyo y mío, nosotros, la palabra me dice que la paga del pecado es muerte. Y nosotros también íbamos a padecer en medio de cada una de esas tormentas. Pero ahora, Cristo está tan cerca y siempre dispuesto a ayudar a quienes claman a Él. ¿Quién está dispuesto a clamar a Cristo? Su presencia da seguridad y consuelo y fortaleza. ¿A quién está dispuesto a abrir su corazón y permitir que Él sea su guía? Porque el Señor ha preparado este ambiente. Cada uno de nosotros tiene una tormenta que vencer. Y su palabra nos instruye y nos enseña que solo no lo vamos a poder hacer. ¿Estamos dispuestos a que sea Él que nos dé la salida de la tormenta que estamos pasando? ¿Estamos dispuestos a ser como Pedro y salir y dar el paso para que el Señor sea que nos instruya? Porque Pedro hace una pregunta y el Señor le dice, ven. Pedro le dice, si eres tú, permite que yo vaya a ti. Y el Señor en su misericordia, en su amor, en su agrado, le dice, ven. ¿Estamos nosotros dispuestos a que Cristo sea nuestra guía? Que sea nuestro ayudador en nuestro consuelo. Pedro dijo, di tú la palabra. Y ahí vemos a Jesucristo obrando. En cada uno de nosotros que hemos aceptado a nuestro Señor, hay una palabra que nos da sustento. Hay una palabra que nos da a entender que cada mañana se hace nueva. Hay una promesa que se va a cumplir sí o sí, como dice el pastor, en la vida suya y mía.
Y esa es la palabra que cuando viene la tormenta el Espíritu Santo nos la hace recordar. Y nos da a entender, a decir de que sí podemos seguir hacia adelante. Que aunque veamos las adversidades, que aunque podamos ver el cielo nublado, que aunque podamos ver dificultades, Cristo será glorificado. Y esa palabra es la que me ayuda a mí a subsistir en cada una de esas travesías. Miremos que mientras Pedro tenía su mirada fija en Cristo y se mantenía cerca de Cristo, que esto es lo bueno, él caminaba sobre las aguas. ¿Cuánto están caminando con Cristo? Esa es una pregunta que tenemos que hacernos en esta tarde. ¿Cuánto tenemos nuestra mirada fija en Cristo? ¿O cuánto tienen la mirada fija en el mundo? Es la gran pregunta que tenemos que hacernos cada uno de nosotros. Hay un libre albedrío en cada vida de cada uno de nosotros. Pero nosotros que ya hemos creído en esa pregunta, en esa respuesta de ven, que estamos caminando, nosotros sabemos que hay una palabra que nos sustenta. Hay una palabra que nos sigue ayudando a poder seguir hacia adelante. Los vientos se levantan aunque tengamos la palabra. No estamos exceptos a esos problemas, a esas dificultades. No estamos exceptos a nada de eso. Pero si tenemos nuestra mirada como la tuvo Pedro en Cristo, sí vamos a poder vencer cada una de esas adversidades. El enemigo levantó la tormenta, como dije al principio, cuando ellos empezaron a obedecer lo que Cristo le mandó a hacer. Vayan a la otra ribera. Siempre va a buscar la forma de que no miremos a Cristo en nuestras dificultades. A Cristo, o que los propósitos que Él quiere hacer en nuestra vida no se cumplan. El enemigo siempre va a querer actuar en contra de la palabra de Dios. Y eso fue lo que hizo con Pedro. El viento azotaba y Pedro perdió la mirada de Cristo. ¿Y qué aconteció cuando pierde la mirada? Empezó a hundirse. La orden de Jesús fue, ven. No le dijo, mira a diestra o mira a siniestra, sino mírame a mí. Yo quiero tener una relación contigo. El Señor era su maestro. El Señor fue que aunque ellos tenían preguntas de que por qué Juan murió así, pero le dio una señal, o sea, le dio algo físico para que ellos vieran que Él es el que suple la necesidad de cada uno de ellos y de nosotros. En su mente ellos no entendían nada, pero a la vez Jesús tenía la respuesta de cada pregunta que puede pasar por nuestra mente. Como mi esposa le dice a mis hijos, todo tiene solución en Cristo Jesús. Nosotros tenemos limitaciones, pero a la vez ellos llegarán y pelearán una tormenta diferente a la que nosotros hemos peleado. Pero estamos pagando el precio o estamos instruyendo nosotros a nuestros hijos. Y no le estoy hablando solamente al pueblo de Dios. Le estoy hablando también a aquel que no tiene una relación con el Señor, de que los tiempos se acortan, de que este es el tiempo que el Señor ha preparado, de que ese es el tiempo que el Señor quiere que usted entre a la barca o que siga el camino, así como Pedro seguía el camino, y de que tenía su mirada en Cristo y no se hundía. Es una palabra fuerte. Cristo no estaba dando meramente permiso a Pedro de venir, le estaba dando una orden. Cuando una persona ve que Jesús es su salvación, la orden es clara. ¿Y cuál era la orden? Ven. Pedro se podía quedar en la barca, pero aceptó la palabra, aceptó la orden. Le dijo, ven. Jesús le dijo, ven. Y Pedro confió en fe en Jesús. Sabemos que el libro de los Hebreos nos enseña tantas cosas. Y como dice en su capítulo 11, donde dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que se ve. Es que la fe mía es que cuando yo digo Cristo vive, es que la fe mía es que cuando yo creo en sus promesas, esa fe que yo estoy proclamando con mi boca tiene que tener un resultado terrenal aquí en la tierra. Esa fe no puede venir sola. Esa fe tiene que venir con una convicción de que yo creo lo que estoy diciendo o lo que estoy proclamando de la palabra del Señor.
Es que no es solamente que la palabra cambia, es que yo tengo que creer que la palabra me cambió a mí para que pueda cambiar a otros. Y eso es lo bueno de la palabra y eso es lo bueno de Jesús. Que Él está ahí simplemente para que nosotros podamos abrir el corazón y decir, como Él dijo, ven, y nosotros ir a su encuentro. El Señor le está diciendo a muchos, ven ahora. Tanto a los que estamos aquí, pero también a los que están también en los televisores o los que verán este culto. Ven a Jesús que todavía hay tiempo. Oh Señor, gracias. Mire lo que dice Isaías capítulo 1, versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueron como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser blancas como la lana. Es que el enemigo pone duda en la mente para que esa palabra de ven, usted no la obedezca. ¿Y cuál es? Que vengo yo, que yo no tengo ya yo no tengo perdón de Dios. Y todos somos perdonados. Para el Señor no hay un pecado grande y un pecado pequeño. Todos son pecados. No hay una diferencia. El más grande el Señor lo puede perdonar, pero el más pequeño también. Entonces el Señor dijo que viene a los que están enfermos. A los que están enfermos. Esto es un hospital. La congregación es un hospital. Donde el Señor, por su misericordia y porque Él es dueño de todo, quiere tratar a un creyente con el otro. Y gloria a Dios que no pone un inconverso con un creyente. Pero en una capacitación es que el Señor quiere obrar en la vida de cada uno de nosotros. Y sabe lo que acontece en los corazones de cada uno de nosotros. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. El Señor está trabajando en cada uno de nosotros. Lo que el Señor ha preparado en este tiempo y este ambiente también. Él dice a todos, aquel que todavía no ha dado el paso, le dice ven. Pedro se dirigió a él, o sea, Pedro dijo o dio el paso en fe, creyéndole a su palabra. Pero vemos que él empezó a caminar, pero empezó a hundirse también cuando quitó la mirada de Jesús. ¿Estamos dispuestos cada uno de nosotros a aceptar ese llamamiento? Cuando el Señor dice ven, porque este es el tiempo. El tiempo de Dios es perfecto. Está dando la oportunidad de que nosotros podamos ir. Pero me gusta porque mire lo que dice el versículo 31. Y vaya conmigo a él. Él le dice, al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Él no lo reprochó, él no le hizo un reproche. En este versículo no vemos un reproche de parte del Señor a Pedro. Simplemente le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué no seguiste? Tú me diste la pregunta y yo te di la respuesta, ven. Y tú empezaste a dar los pasos, a caminar en las aguas, a ser un ejemplo para los que se quedaron en la barca. ¿Por qué dudaste de la palabra que yo te di? ¿Por qué dudamos nosotros cuando Cristo quiere obrar en la vida de cada uno de nosotros? ¿Por qué dudamos? No dudemos de que Jesús puede suplir nuestras necesidades. No dudemos de que Jesús puede suplir nuestras enfermedades. No dudemos de que Jesús puede sanarnos a cada uno de nosotros. No dudemos de los problemas o la tormenta que puedan llegar a nuestras vidas. No dudemos, porque Pedro dudó y vimos lo que aconteció. Se hundía. Y el Señor en su misericordia extendió su mano y no permitió de que él se hundiera. El hombre de poca fe, ¿por qué duda? Y esta pregunta es clave. ¿Por qué dudar? ¿Por qué dudar de Jesús? ¿Por qué dudar en lo que Él permite? Los discípulos podían pensar de que por qué Juan murió así, pero ¿por qué dudar y no pensar que Jesús podía glorificarse por medio de la muerte que Juan hizo? ¿Por qué dudar? Cuando las cosas son adversas, ¿por qué no continuar en medio de las dificultades?
Cuando las cosas no van como nosotros queremos, ¿por qué no seguir hacia adelante y no dudar como Pedro dudó? ¿Por qué dudar de Jesús cuando Él suplió la necesidad de 5,000? Porque en su mente no le comprendían de que ellos no podían suplir, pero Jesús sí sabía que podía suplir y no tenían alimentos. ¿Por qué dudar de Jesús cuando nos sentimos que no estamos haciendo o no estamos actuando conforme a la voluntad de Él? Entonces, cuando surge la pregunta ¿por qué Jesús permitió que Juan el Bautista muriera? Así debiéramos preguntarnos ¿por qué Jesús permite que eso aconteciera así? Esa es la respuesta que nosotros tenemos que tener cuando vienen esos dardos de la mente del enemigo. Es que esto acontece porque no es pura casualidad. En el cristiano no hay casualidades. Si no hay poder de Dios, hay algo que el Señor quiere mostrarme en mí, a mí, en cada una de esas tormentas o en cada uno de esos problemas que acontecen. Algo quiere hacer el Señor, ya sea en mi vida o en la vida del otro. Pero el punto es que Él y yo saldremos edificados en medio de ese problema o esa dificultad. Hay cosas que usted y yo no vamos a comprender y seguro más adelante lo entenderemos. Pero nosotros jamás podemos dudar de que el Señor tiene el control de todas las cosas que acontecen. Él puede suplir las necesidades nuestras. Así como suplió la necesidad en ese tiempo, Él sigue siendo el mismo Dios de ahora y el mismo Dios que todavía suple necesidades. Esta es la pregunta clave de todo este tema, esta predicación. ¿Por qué dudaste de venir aquí al frente a entregar tu vida a Cristo? No dudemos, no dudemos, porque el Señor quiere hacer grandes cosas en la vida de cada uno de nosotros. ¿Por qué dudar si los acontecimientos que pasan alrededor nuestro es porque el Señor quiere que conozcamos de Él una manera íntima y personal? De que doblemos nuestras rodillas o aquellos que no lo conocen vengan a tener una relación con Él. ¿Por qué dudar en el día de hoy? ¿Por qué dudar? Cuando un familiar muere, cuando una enfermedad llega a nuestras vidas, en una crisis económica, nos aprieta, cuando nuestro matrimonio sentimos que se está desmoronando o que nuestros hijos se están descarriando, ¿por qué dudar en Jesús que Él puede unificar la familia? Él puede sanar los enfermos, Él puede suplir la necesidad, Él puede ayudar a aquel que necesita, porque la palabra me enseña a mí y yo hago de ella y dice, no he visto justo desamparado, ni su simiente mendigando pan. Entonces, pueblo de Dios, no dudemos de lo que Jesús puede hacer en la vida suya y en la vida nuestra. Y aquel que todavía no es del pueblo del Señor tampoco dude, porque así como suplió, puede suplir. Jesús vive y está a la diestra del Padre. No se quedó muerto, sino que hubo una resurrección y está intercediendo por usted y por mí. Y está dispuesto a decirle a aquel que todavía no ha creído, ven a mí. Porque todavía tú tienes misericordia de mí. Pedro dijo al Señor, es que me estoy hundiendo. Sí, pero yo estoy aquí contigo. El Señor estaba con él. ¿Por qué dudar de las promesas que nos dice? Mire lo que dice el versículo 32. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Habla de ellos. Hay una historia que me llega a la mente de que Jesús estuvo en una barca también con ellos, pero dormía. Y en esa barca hubo una situación también y una dependencia de que ellos tenían que depender del Señor. Pero en esta historia o esta narración, Jesús estaba fuera de la barca. Pero ahora vemos que Jesús está dentro de la barca. Y cuando se va a calmar la tormenta o la tempestad que está aconteciendo en nuestras vidas, cuando permitamos que Jesús suba a nuestra barca, que entre a nuestras vidas, estemos dispuestos en esta tarde a que Jesús tome el control de nuestras vidas. Las tormentas
cesó cuando Jesús entró a la barca. Hay corazones que no tienen a Cristo. Y que si esos corazones no aceptan al Señor, esa tormenta continuarán. Esas enfermedades puede ser que no la tengan o vendrán, pero hay herramientas que el Espíritu Santo nos da para poder hacer frente a cada una de esas adversidades. Así que no permitamos y dejemos al Señor fuera de la barca, sino permitamos que así como Pedro se hundía y después nos dice el versículo que ellos entraron y subieron a la barca y el viento se calmó. O sea, la barca fue la solución, Cristo fue la solución, pero la barca era el medio físico. Y es lo que el mundo no entiende, que Jesús quiere ayudar a la humanidad. Eso es lo que el mundo no comprende, de que Jesús en cada tratado, en cada prédica, en cada ministerio trabajando, le está diciendo al creyente o le está diciendo a aquel que no cree, ven a la barca. Permíteme resolverte, o permíteme saciar, o permíteme sanar cada uno de esos acontecimientos que están pasando en tu vida. ¿Cuándo vamos a permitir que Jesús entre a la barca? Ya está bueno ya. Gracias por algunos que hemos permitido que el Señor entre a la barca. Y cuando digo algunos, es que cuando viene a ver todos somos cristianos los que estamos aquí, pero los que van a ver esta prédica o donde esto pueda llegar, necesitan que Jesús entre a su barca también. Como ha entrado a la vida de cada uno de nosotros, y nuestras tormentas han sido de bendición porque hemos aprendido en cada uno de esos vientos de que Jesús tiene una palabra y que Jesús todavía sigue obrando en la vida nuestra en estos tiempos. No permitamos que el enemigo siga engañando a aquellos que todavía no han permitido que Jesús entre a su corazón. O seguiremos dudando. O seguiremos enfrentando nuestro mismo o nuestra propia tormenta. O seguiremos todavía queriendo hacer las cosas conforme a la voluntad nuestra. Ya es tiempo de que Jesús entre a la barca. Ya es tiempo de que Jesús responda a las respuestas que cada uno de nosotros tenemos. Ya es tiempo de que seamos instrumento en sus manos. Ya es tiempo de que no queramos hacer las cosas conforme a como nosotros entendemos, sino conforme a como Cristo lo haría en estos tiempos. ¿Cuántos saben que Cristo vive? ¿Cuántos saben, pueblo de Dios, que Cristo responde promesas? Cristo quiere glorificarse en la vida nuestra. Y no quiero terminar este servicio sin leer el versículo 33, que dice: entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Esta es la pregunta clave. Pero aquí vemos que ellos, cuando entró a la barca, ellos adoraron. Aquí el pastor vive servicio tras servicio, que adoremos, que adoremos, que adoremos, que adoremos, que adoremos, que adoremos. Pero la respuesta de todo esto es que cuando nosotros sabemos y entendemos que tenemos a Cristo en nuestro corazón y que está en nuestra barca, de nuestro corazón tiene que salir una adoración genuina a nuestro Creador. Eso es lo que el pastor quiere instruir, y que yo sé que no entendemos también. Que nuestros labios no estén cerrados, porque es que Él ha dado y ha suplido en cada una de las tormentas que estamos pasando. Ya sea enfermedad, ya sea problemas, dificultades. Nosotros tenemos limitaciones, pero para Cristo no hay ninguna. Y como Él suplió la necesidad de 5,000 y que sabemos que eran más, así también suple la necesidad de suya y mía. Esta es la pregunta clave de todo el tema o esta predicación. ¿Por qué dudar de venir aquí al frente y entregarle su vida a Cristo? Póngase de pie. ¿Por qué dudar de que Jesús quiere transformar nuestras vidas? ¿Por qué dudar de que el Señor quiere que así como Pedro salió y el Señor le dijo ven, y extendió la mano, y Pedro empezó a caminar sobre las aguas? ¿Por qué dudar?
Y esto es lo que el Señor ha preparado. Así como Pedro caminó, es necesario que nosotros no dudemos. Aquel que no conoce al Señor, no dude. Aquel que todavía no conoce a Cristo, no dude. Salga como Pedro, creyendo en esa palabra que Él le dice, ven, y empiece a caminar el camino. Porque cada uno de nosotros lo hemos hecho y no nos arrepentimos, sino que damos gracias, porque el Señor tuvo misericordia de nosotros. Así, ¿por qué dudar en esta tarde? ¿Por qué no permitir que esa palabra del Señor, ven, pueda florecer en la vida de aquel que no conoce al Señor? ¿Por qué dudar? Yo quiero hacer un llamado para aquel que no conoce al Señor, a nuestro Señor Jesucristo, y quiera entrar a la barca del Señor y quiera caminar así como Pedro caminó cuando tenía la mirada puesta en Cristo, pueda venir aquí a la barca para que el Señor supla sus necesidades, para que pueda tener una relación con el Señor, para que pueda conocerlo de una manera especial. Este tiempo lo preparó el Señor. Yo no sé por la dificultad o la tormenta que puede estar pasando cada uno de ustedes, pero lo que sí sé, que el Señor le dice, ven. Lo que sí sé, que el Señor quiere enseñarle y mostrarle que Él puede suplir, que Él puede sanar las enfermedades, que Él puede curar la lepra, que Él puede curar las aflicciones que pasan y acontecen en nuestras vidas. El altar está abierto. Si usted no ha aceptado a Jesús como su único Salvador, este es el momento donde el Señor le dice, ven.